a comenzar, como indica el nombre del panel, con la coyuntura. Decía el presidente Peña Nieto en una entrevista con el Financial Times que México padece de desconfianza e incredulidad. Justamente aquí, hace unos minutos, creo que Carlos ya estaba por acá, Salim Ismail decía lo mismo, en México no se la creen, es decir, tenemos desconfianza, pero también no nos la creemos. ¿Están de acuerdo con este diagnóstico? Carlos Puch, comienza tú si quieres. Yo creo que el presidente tiene razón. Yo creo que se editó lo segundo que debe haber dicho, que es que la culpa de la desconfianza y la incredulidad tiene que ver con él y con su gobierno. No sé si vieron esta película que se llama Fuerza Mayor. Es una película francesa, sueca en Francia. No se las voy a contar, además lo haría pésimo, no se preocupen. Pero la primera escena están desayunando papá, mamá, los dos hijos, en un bellísimo desayunador enfrente de una montaña y viene una avalancha. Y el papá al principio muy tranquilo dice, no se preocupe, no va a pasar nada. Y de repente se ve que se está saliendo de control, la mamá protege a los hijos, ya no puede huir, el papá agarra su celular y se va. O sea, perdió la confianza. O sea, ¿qué tipo de cosas hace un político por el que le perdemos la confianza? Y más allá de si nos creemos o no la historia, el hecho de que una esposa de un presidente, un secretario de Hacienda, antes de empezar su gestión, acepten un crédito de 5% para comprar una bella casa, la pregunta que te haces es ¿quién toma una decisión así antes de entrar al poder? La misma pregunta que se hace la esposa, ¿quién sale corriendo cuando viene la avalancha si sus hijos están ahí? Más que tratar de explicarles, quiero compartir lo que no entiendo. ¿Cómo es posible que el equipo político y económico que lideró las reformas más complejas y ambiciosas que ha tenido este país, y incluso si vemos en un mapa del mundo, va a ser difícil encontrar un país que haya cambiado tan rápido como México, en temas tan profundos como lo hicimos entre 2013 y principios de 2014. Tal vez habría que irse al fin del comunismo en Europa del Este para encontrar esta celeridad de cambios en un mismo espacio, en un mismo territorio nacional. Sobre todo democráticamente, ¿no? Además, en un contexto de pluralidad, de complejidad, mucho más difícil que las reformas que llevó a cabo el presidente Salinas de Gortari en un contexto político totalmente distinto, de presidencialismo fuerte, oposiciones débiles. Realmente fue una obra de arte de la política. Y luego ese mismo equipo lo ve uno al paso de los meses y no logra organizar la kermés en un kinder. O sea, el presidente, recuerda en este caso bastante patético de Lady Profeco, esta muchacha que fue a un restaurante, no encontró mesa, aprovechó que su padre era procurador del consumidor y habló, y a la hora ya habían cerrado este maravilloso restaurante en la colonia Roma, y el señor había perdido su empleo a los 3 días. Entonces yo pregunto, ¿dónde está ese presidente de la República que vio esa crisis mucho más modesta de la que hemos vivido en los últimos meses, y en un lapso no de semanas, sino prácticamente de horas, reaccionó, enterró el asunto y seguimos adelante? ¿Dónde está Enrique Peña Nieto, que gobernó México de 2013 a septiembre de 2014? No lo encuentro, no lo veo por ningún lado y no puedo explicar qué pasó. No, primero que evidentemente México no es Toluca. Thanks God. Sí, bueno, es que hay quien lo creyó, ¿no? Estamos muy cerca de Toluca aquí, cuidado. Honestamente, primero, si el gobierno es mucho más grande, es más complicado, y nos dimos cuenta que hay un grupo muy cerrado, muy cercano a él, que tampoco veo cómo permea. Esto que dice Juan, hay dos preguntas que ya me empiezan a obsesionar. Me preocupa mucho porque ustedes, la mayoría de los que están aquí son empresarios. Entonces imagínense si el líder de una organización es, por las circunstancias, obligado a hacer algo, y todos los que están abajo de él salen corriendo como en la película. Es decir, en octubre el presidente de México fue obligado, no por ley, a hacer pública su declaración patrimonial, a decirnos cuánto tenía en cuentas de cheques. Bueno, medio a decirnos. Pero la que es decir, hizo tan pública en una declaración defectuosa como son hoy las declaraciones patrimoniales, se obligó a hacer pública. No hay un miembro del gabinete que lo haya acompañado en ese esfuerzo.
No hay un miembro del gabinete que organizara su propia conferencia de prensa en los últimos 3 meses y dijera, oigan, no solo mi presidente, el que me invitó a este puesto, sino yo, aquí hago... No hay uno. Todavía le pregunta, todavía en el Financial Times, el presidente, yo creo que pensando en su gabinete un poco desleal, dice, bueno, pues es que la ley, ¿no? La ley no los obliga. Me parece increíble que el mismo presidente que de las reformas y del pacto no ha sido capaz de eso. Y lo otro es que la primera dama dijo, en octubre también, en el video de YouTube más visto de la historia de México, dijo que iba a vender los derechos que tenía sobre la casa de Paseo de la Reforma, de la Avenida de Las Palmas, ¿no? Que era como el 30% del precio total, que era lo que había pagado. Si en serio en Los Pinos no pueden vender una casa en Paseo de Las Palmas en 3 meses. Pueden comprarlas, pero venderlas aparentemente. Bueno, así es. Me parece, o sea, ya olvídate de implementar la reforma energética. No pueden vender una casa blanca. O sea, nadie en Los Pinos le ha hablado a alguno de ustedes, y decirle, oye, está tengo bonita. una casa, está todo dar, el arquitecto se quemó un poco, pero va a volver a crecer, te la vamos a dejar barata, ¿no? Oportunidad de inversión, oportunidad de inversión. No, es una oportunidad de inversión, ¿no? Es el presidente de la República el que te Tiene lo pide. valor histórico. ¿No? Tiene valor histórico. Compra la casa, ¿no? No han podido vender una casa. ¿Cómo van a implementar, ya no digamos la reforma educativa que no han acabado de implementar porque no quieren que se alteren y llenan de dinero a los de la 22? Hasta que se arte el sindicato de verdad. Ayer lo escribí y lo vuelvo a decir aquí. La reforma la va a matar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cuando se volteen a ver entre ellos y digan, a ver, ¿cómo es esto? Hay unos señores que no censan, hay unos señores que no tienen que hacer examen, hay unos señores que no tienen que concursar para la plaza, viven en Oaxaca. ¿En serio? Sí se puede. Vámonos todos allá. Vamos a actuar como ellos. Tendría toda la lógica, pero insisto, tengo la incredulidad y la falta de fe tiene que ver que no han podido vender una casa desde octubre. Una casa. Entonces, el mercado en Palmas creo que está mejor que eso, pues, ¿no? Yo incluso sospecho que parte de lo que hoy lo criticamos es lo que hizo en parte posible el pacto. ¿A qué me refiero? No sé si vieron ayer la nota el comentario de Javier Corral, que dice que cuando votaban las reformas les llegaba una lana lana legal del Senado, de la Cámara de Diputados, que incluso él tuvo que regresarla porque le dijo, no, yo no voté por la energética, va de regreso, que la regresó. Si uno ve la trayectoria del gasto discrecional en ambas cámaras, uno encuentra números muy raros. Y hemos construido una forma de hacer política donde de alguna forma hemos legalizado prácticas corruptas. En el momento más tenso de la historia política de este país, post elección del 6, recién inaugurado el presidente Calderón, el presupuesto de la República salió prácticamente por unanimidad. De ahí vienen los moches, se les dan un excedente de dinero que ellos pueden gastar como ellos quieran y en el camino hay moches en el gasto. Entonces, eso que ha siempre sido el gran cemento de la gobernabilidad en México, pues es muy difícil. Si a una señora por ahí, un procurador marginal, hace una tontería, lo puedes correr, pero ¿cómo corres a los que son parte del engranaje? Y como, digamos, a mí el que más me sorprende de todo es el secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo puede sobrevivir un secretario que nos fue a decir que el grupo IGA ya no tenía la credibilidad para participar en el proceso? Yo me preguntaba, ¿y tú la tienes? Y ahí sigue. Ahora, ¿hay manera de cambiar esa cultura política o para ellos y en ellos sí es cultural y endémica? Es decir, ¿crees que haya la vocación de modificar los usos y costumbres priistas o simple y sencillamente está más allá de cualquier posibilidad de redención? Pues como decía un tuit de Gerardo Esquivel, si la corrupción es cultural, el grupo IGA es el Conaculta, ¿no? Mira, la moneda obviamente está en el aire, pero yo creo que hay 3 preguntas que nos permitirían saber dónde se pone la historia. Uno es en materia de corrupción, cómo salen estas reformas y si toman decisiones
fuertes derivadas de las mismas. 2, el cambio estructural que va a devenir de la industria en Estados Unidos, la reforma energética, etcétera, ¿qué tanto genera realmente nuevos corredores de oportunidad? Mi familia paterna es de Linares, Nuevo León. No hay gasoducto, aunque lo inauguró López Portillo en 82, nunca llegó. Está a hora y media de Monterrey. Va a pasar el gasoducto. Linares algo le va a pasar porque ahora va a tener gasoducto. Y como eso hay muchas zonas del país que hoy van a tener acceso a energía que antes no tenían. Y 3, algo de lo que no hemos hablado, pero yo creo que es un gran signo de interrogación, también es seguridad. Este gobierno ha sido muy eficaz en atrapar a los grandes capos. Este gobierno puede contar la historia de un decrecimiento de los homicidios, el número es cierto, pero tiene que ver con una mezcla de estados en el norte mejorándose, estados en el Pacífico deteriorándose. Si logran estabilizar la parte hoy deteriorada, podrán salir con números de seguridad mejores y por tanto con condiciones estructurales mucho mejores para el país. Juan, te toca concluir. Es una respuesta esquizofrénica, León, porque si hablas del presidente Peña Nieto hasta el 25 de septiembre del 2014, sería recordado como el político inteligente, el líder pragmático que logró reformar a México. Si hablas del presidente Peña Nieto del otoño y el invierno, es el hombre que despilfarró su liderazgo por no tomar decisiones, por no enfrentar los problemas y que saboteó su sexenio y su propia memoria histórica. Ojalá se lograra revertir, ojalá estas cosas que no entiendo por qué no entienden se resolvieran de tal manera que la imagen que se construyó, y no la imagen, los hechos que construyeron la imagen de principios de sexenio sean los que definan la historia de este gobierno. Pues le agradezco mucho a Carlos Puch, a Carlos Elizondo y a Juan Pardinas que nos hayan acompañado esta tarde. Llegamos al final de nuestro panel.